Continuamos con Somos Empresa. Los que emprendemos en nuestro país, tenemos que tener una mirada siempre hacia el futuro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué proponen nuestros políticos? ¿Hacia dónde vamos? Pero es indispensable mirar hacia atrás, de dónde venimos, qué cosas no debemos de repetir, hacer como un análisis histórico. Bueno, lo que pasa es que a veces pues el ver la historia, analizar la historia puede ser aburrida o complicada, los historiadores no son muy amenos, ¿no es cierto? Había un historiador inglés que decía, aquel que no recuerda el pasado está condenado a revivirlo. Este libro que tengo acá dice, Somos libres, podemos elegir, es de Mario Cifuentes, y lo he invitado no solamente a conversar del libro, y vamos a ver por qué hay utilidad para los emprendedores en esto, sino a conversar sobre la iniciativa que ha generado este libro, que es la iniciativa de la gente de Umbral, para hacer varias presentaciones de este libro en todo nuestro país. En alguna de esas voy a estar yo, y quería conversar de esto con Mario. Además le quiero decir otra cosa, Mario Cifuentes ha sido parte del equipo de Somos Empresa, fue el editor, el primer editor general de nuestra revista Somos Empresa, fue parte del equipo inicial, hemos trabajado juntos, o sea que además es alguien que ha escrito esto, les aseguro, pensando muchísimo en los emprendedores. ¿Es así o no? Definitivamente, Nano. Además, quiero decirte antes que nada que es un doble placer para mí estar acá, ¿no? No solamente por el tema del libro, sino porque en realidad siento también esta como casa, me siento muy a gusto. Y definitivamente las cosas que nosotros empezamos a comprender cuando nos metimos en el tema de los emprendedores están plasmadas ahí en el libro con total claridad, ¿no? ¿Por qué lo escribes y qué es lo que te motiva? Bueno, en realidad esto no fue una motivación inicialmente personal, se convirtió después en una motivación personal y sigue siendo un compromiso, exactamente. Podríamos decir que fue un encargo, que empezó de una manera circunstancial, en la medida de que una persona me pide a mí hacer un libro sobre el impacto de la minería en el desarrollo del país. Sin embargo, no hubiéramos podido comprender o no hubiéramos podido determinar ese impacto porque la minería es un sector, ¿no? Y al inicio de los 90, en realidad lo que hubo fue la promoción de las inversiones en todos los sectores. Y si tú entras primero y dices, vamos a escribir algo sobre el impacto de la minería en nuestra economía, pero cuando uno se explica eso, dice, oye, pero la minería es parte... Claro. Y hay que hablar mejor qué cosa hizo que esto suceda. Exactamente, y en realidad a principios de los 90 lo que se da es un fenómeno de apertura de la economía nacional a los distintos mercados y una política muy agresiva de promoción de las inversiones. El libro es interesante porque además hasta en alguna parte retrocedes hasta la época de Beltrán y luego también un poco de la época de Velasco, como diciendo en qué momento ya comenzamos a encontrar un rumbo como país. Y es en realidad a partir de los 90 que nuestra economía comienza a perfilarse. Sí, pues, porque recopilamos también en el libro una serie de intentos que se vieron frustrados en el camino para hacer que las ideas modernas calen en el país, ideas que estaban ya de alguna manera instaladas en otras partes del mundo, y nosotros, básicamente por el apetito populista de los políticos, no podíamos entrar en ese carril, ¿no? Entonces, lo que tratamos de ver es que esto no es un esfuerzo simplemente que provino de inicios de los 90, sino que en ese momento se crearon las condiciones y el contexto ideal como para que estas ideas pudieran calar cuando no teníamos más que hacer, porque ya habíamos probado de todo y estábamos, tú lo recuerdas muy bien como yo, en la miseria, dentro del marco del saliendo de la hiperinflación, terrorismo. Y peor no podíamos estar. Una depresión generalizada, en realidad. Más cólera, inclusive. Exactamente. ¿Tú crees, Mario, que estas bases para una economía de mercado, uno le llama economía social de mercado, yo le llamo economía emprendedora, pudiesen retroceder? ¿Todavía podemos tener el peligro de que se nos venga un populismo a la antigua? Una preocupación nuestra, y básicamente ya en la última etapa del libro, era hacer ver a los jóvenes que no vivieron esa etapa, de la cual hemos sido rescatados o hemos rescatado con sacrificio de los peruanos, justamente por no haber vivido, felizmente para ellos, esa época, ¿no? Y no tener una comprensión de dónde venimos, pudieran verse influenciados por justamente algunas ideas que no son para nada constructivas y que ya, por ejemplo, están dando
resultados pésimos en países que antes eran para nosotros referencia por que sus se economías, retrocedieron, y retrocedieron. Por ejemplo, está claro que mi familia emigró alguna parte de ella a Venezuela, y otros muchos peruanos decidieron irse también a Argentina, ¿no? Donde están viviendo el retroceso en el tiempo, es como un túnel del tiempo. Exactamente, y ahí te das cuenta de la fragilidad de estos procesos cuando no se completan. La idea del libro también es mirar esos aspectos para tirar hacia adelante unos 15, 20 años más y tener la certeza, cuando ya tenemos las condiciones de bienestar, ¿no? En las familias, de no poder regresar. ¿Qué ¿no? más falta para hacer para que nunca regresemos a esas épocas y se pueda dar todo este tema? Ahora, está el libro, pero junto con el libro está Umbral, que es un grupo, es un movimiento que además busca que esto se difunda, y estás haciendo presentaciones en provincias. Exactamente. El libro era una necesidad en la medida que teníamos que plasmar un discurso en relación a esto, ¿no? Entonces, la sucesión de entrevistas, de más de 20 entrevistas con protagonistas de esas decisiones que en los momentos críticos del país tuvieron la valentía de tomar, han perfilado, digamos, una posición hacia el futuro, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que ese libro sirva como referencia para ampliar el debate y hacer conocer a la mayoría de jóvenes, preferentemente universitarios, y también a los emprendedores que usan esas reglas todos los días, sin necesariamente tener mucha conciencia de ellas, pero que en la práctica las aplican, para que puedan defender justamente ese sistema en el que estamos nosotros, que es el mismo que además funciona en el resto del mundo. Es el mismo que ha permitido el desarrollo en el resto del mundo. No son las ideas trasnochadas, el populismo, la demagogia. No, esto está probado y es la forma de ir avanzando. Habrá cosas que mejorar, obviamente. Muchísimas cosas que mejorar, pero este es el rumbo. El libro se presenta sobre todo para que los jóvenes lo puedan ver y puedan mirar qué cosa es lo que se tuvo que hacer y hacer una reflexión hacia adelante. En estas presentaciones que está haciendo Umbral con ustedes, han decidido hacerlas en varias provincias. Así es, nosotros ya venimos de presentar el libro en Cusco, por ejemplo, en cada región, en Lima también, en cada región lo que estamos haciendo es hacer una presentación del libro a nivel de empresarios, la ciudadanía, etcétera. Hacemos una rueda de medios, pero también encuentros con jóvenes en las propias universidades. En las universidades, sí, polémicas. Exactamente, porque de lo que se trata es de difundir el pensamiento, ¿no? Nosotros, mientras más informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar al futuro. Y ahorita el Perú, por la composición, digamos, poblacional, es mayoritariamente joven. Y no tienen necesariamente una referencia a todos directa de lo que sucedió en esos años, ¿no? De lo que pasó, llevar la polémica, llevar el libro y con la discusión a grupos de la sociedad civil y a jóvenes. Se van a presentar en universidades. Ya se presentó en Cusco, vienen otras presentaciones, yo voy a estar en una de estas en Laurita. Sí, tenemos otras presentaciones. ¿Cuáles son? Pasado mañana 11 estamos en Puno, donde tú nos acompañas, y agradecemos la gentileza de acompañarnos también en ese sentido. Con los emprendedores de Puno, Hualiqui, ahí vamos, allá vamos. El día 16 también contamos contigo en Lima Norte. El 18 estamos en Huancayo, el 23 en Lima Sur y el día 25 en la ciudad de Tarapoto, ¿no? Por ahora. Hemos recibido invitaciones de otras ciudades y estamos calendarizando ya el asunto para adelante. Hemos estado con Mario Cifuentes, editor, escritor, comunicador, colaborador, además desde el inicio del grupo, del proyecto de Somos Empresa, que junto con Umbral han sacado este libro, un libro al que él fue convocado para hacerlo, y cuando dijo, bueno, es que yo no puedo hacer un libro sobre eso, sino sobre minería, sino sobre qué cosa ha hecho posible que en el Perú ahora podamos tener bases sólidas para una economía, bases sólidas que han aprovechado además todos nuestros gobiernos, incluido y que ojalá se mantengan, como ha dicho Mario, ¿no es cierto? Sí, una última cosa, ¿Sí? Una reflexión. Nunca antes en nuestra historia republicana hemos tenido las condiciones como las actuales como para dar un salto significativo en términos del desarrollo, ¿no? Los países que han logrado vencer la pobreza y dar ese salto, como Singapur, Malasia o Corea del Sur, les ha tomado 40 años. Nosotros con estas normas o con estas reglas tenemos 25. Nos falta un empujoncito y tenemos que tener toda la sociedad civil, tenemos que tener la fuerza para exigirle a nuestros gobernantes de que den ese paso y que no interfieran con el desarrollo de los peruanos. Y que no retrocedamos cayendo en el populismo que tanto daño le ha hecho a nuestras economías. Nos falta poco, ¿ah? Y como nosotros somos, pues, buenos, lo podemos hacer en 35 años, ¿ah? No te muevas, que seguimos con más aquí en Somos Empresa.
Ya volvemos con Somos Empresa.